A Ricardo le encantaban los turnos de noche. El silencio me relaja, decía siempre. Pero la verdadera razón era completamente diferente. Las horas nocturnas eran tiempo de compras para Ricardo. Solo que no compraba en tiendas, sino en las casas de las personas que se suponía debía proteger. Pero antes de continuar con esta increíble historia, dime desde qué país estás viendo este video y no olvides suscribirte al canal, porque cada día comparto contigo historias reales que te dejarán sin palabras. Vamos con la historia. Torres del Bosque era el complejo residencial más exclusivo de Santiago de Chile. Ubicado en Las Condes, constaba de 3 torres de 20 pisos cada una, con apartamentos que costaban entre 500.000 y 2 millones de dólares. Sus residentes eran empresarios exitosos, políticos influyentes, médicos prestigiosos y artistas famosos. El edificio tenía todas las comodidades de lujo: piscina climatizada, gimnasio, spa, sala de cine y, lo más importante para sus residentes millonarios, seguridad las 24 horas. Ricardo Morales había trabajado como jefe de seguridad en Torres del Bosque durante 10 años. Tenía 45 años, estatura media de 1,75 metros, cabello negro con canas en las sienes, ojos marrones serios y el físico robusto de alguien que había trabajado en seguridad toda su vida. Siempre vestía uniforme azul marino impecable, llevaba radio de comunicación y tenía llaves maestras de todo el edificio. Los residentes lo adoraban. Ricardo era cortés, profesional y siempre estaba dispuesto a ayudar. Si alguien se quedaba sin llaves, Ricardo abría la puerta. Si necesitaban que recibiera un paquete, Ricardo estaba allí. Si había algún problema técnico en los apartamentos, Ricardo lo solucionaba. Ricardo es un tesoro, decía señora Beatriz Santander, dueña del penthouse en el piso 20. No sé qué haríamos sin él. Lo que la señora Santander y el resto de los residentes no sabían era que Ricardo había convertido su trabajo en el negocio más lucrativo de su vida. Ricardo siempre pedía trabajar los turnos de noche, especialmente los de fin de semana. Sus compañeros de trabajo pensaban que era extraño. «Ricardo, ¿por qué siempre quieres trabajar de noche?», le preguntaba Miguel, el guardia de día. «Yo prefiero estar en casa con mi familia los sábados. Me gusta la tranquilidad», respondía Ricardo con una sonrisa. «Durante el día hay mucho movimiento, mucho ruido. En la noche puedo concentrarme mejor». La verdad era muy diferente. Ricardo había descubierto que los turnos de noche le daban acceso ilimitado a 180 apartamentos llenos de objetos valiosos y residentes que dormían profundamente o estaban fuera de la ciudad. El plan de Ricardo era meticuloso. Durante sus 10 años en el edificio, había memorizado los horarios de cada residente. Sabía quiénes viajaban frecuentemente, quiénes tomaban pastillas para dormir y quiénes tenían los sistemas de alarma más sofisticados. También había aprendido algo crucial. La gente rica no nota cuando les falta algo pequeño. Todo comenzó hace 8 años, cuando Ricardo estaba pasando por una crisis financiera. Su hijo necesitaba una operación urgente y Ricardo no tenía dinero para pagarla. Era una noche de viernes cuando Ricardo notó que don Alberto Ruiz, dueño del apartamento 15B, había salido de viaje. Su esposa estaba visitando a su madre en Argentina y el apartamento estaría vacío por una semana. Ricardo sabía que don Alberto coleccionaba relojes caros. Los había visto durante las visitas de mantenimiento. Rolex, Omega, Patek Philippe, todos guardados en una vitrina en el estudio. «Solo uno», se dijo Ricardo. «Solo tomaré uno prestado, lo venderé, pagaré la operación de mi hijo y después encontraré la manera de reponerlo». Esa noche, Ricardo usó su llave maestra para entrar al apartamento de don Alberto. El lugar estaba a oscuras y silencioso. Ricardo conocía el diseño de memoria. Entrada, sala, cocina, estudio. 3 dormitorios. En el estudio, la vitrina de relojes brillaba bajo la luz de la luna. Ricardo eligió un Rolex Submariner que había visto que don Alberto no usaba frecuentemente. Lo tomó con guantes de látex y salió del apartamento sin dejar rastro. Al día siguiente, Ricardo vendió el reloj por $8.000. Era exactamente lo que necesitaba para la operación de su hijo. 2 semanas después, cuando don Alberto regresó de viaje, no notó que faltaba el reloj. Tenía más de 20 relojes en la vitrina y, al parecer, no los contaba regularmente.
Ricardo se sintió aliviado y culpable al mismo tiempo. Pero cuando su hijo se recuperó exitosamente de la operación, Ricardo decidió que había valido la pena. Lo que no esperaba era lo fácil que había sido. Después del éxito con el reloj de don Alberto, Ricardo desarrolló un sistema más sofisticado. Primero, estudiaba cuidadosamente a cada residente. Durante las conversaciones casuales en el lobby, aprendía sobre sus hábitos de viaje, sus colecciones, sus rutinas diarias. «Qué hermoso collar lleva, señora Martínez», comentaba Ricardo. «¿Es una herencia familiar?» «Oh, sí, Ricardo. Pertenecía a mi abuela. Tengo toda una colección de joyas antiguas en mi dormitorio». Información valiosa. Segundo, Ricardo había mapado todos los apartamentos. Sabía dónde cada residente guardaba sus objetos más valiosos. Joyas en cajas fuertes del dormitorio principal, relojes en estudios, obras de arte en salas de estar, vinos caros en bodegas privadas. Tercero, había establecido reglas estrictas para evitar sospechas. Nunca tomar más de un objeto por apartamento por mes. Nunca tomar el objeto más valioso de una colección. Nunca entrar cuando los residentes estaban en casa. Siempre usar guantes y cubrezapatos. Siempre verificar que no hubiera cámaras de seguridad internas. Cuarto, había encontrado un comprador confiable. Esteban, el tasador, Morales, un comerciante de antigüedades que no hacía preguntas sobre la procedencia de los objetos. Una noche típica de trabajo para Ricardo comenzaba a las 11 de la noche. A las 11:15 de la noche hacía su primera ronda oficial por el edificio, verificando que todas las puertas estuvieran cerradas y las luces de emergencia funcionaran. A las 12 de la noche, cuando la mayoría de residentes ya estaban dormidos, comenzaba su segunda ronda. Esta era su tiempo de compras. Ricardo tenía una lista mental de apartamentos objetivo para cada noche, basada en sus observaciones de la semana. Apartamento 8A, familia Delgado. Los padres tomaban pastillas para dormir. Los hijos estudiaban en el extranjero. Objetivo: pendientes de diamante que la señora guardaba en el tocador. Apartamento 12C, Dr. Fernández. Divorciado, trabajaba turnos de noche en el hospital. Apartamento vacío. Objetivo: botella de whisky escocés de 30 años de su colección. Apartamento 18B, empresario Santillán. De viaje de negocios en Europa. Apartamento vacío por 2 semanas. Objetivo: gemelos de oro que guardaba en el cajón del escritorio. Ricardo entraba silenciosamente a cada apartamento, tomaba el objeto seleccionado y salía sin dejar rastro. Todo el proceso tomaba menos de 10 minutos por apartamento. A las 3 de la mañana, guardaba los objetos robados en su casillero personal en el cuarto de seguridad. A las 6 de la mañana, terminaba su turno oficial y se iba a casa con su compra nocturna. Durante 8 años, el sistema de Ricardo funcionó perfectamente. En promedio, tomaba prestados 3 objetos por semana: joyas, relojes, obras de arte pequeñas, vinos caros, dispositivos electrónicos y, ocasionalmente, dinero en efectivo que los residentes guardaban en casa. Sus ganancias semanales promediaban $5.000. En un año, Ricardo ganaba más de $250.000 adicionales a su sueldo oficial de $30.000 anuales. Con este dinero extra, Ricardo había comprado una casa en un barrio de clase media, un auto nuevo, y había puesto a sus 2 hijos en universidades privadas. Oficialmente, Ricardo era un guardia de seguridad con salario modesto. En realidad, vivía como un profesional de clase media alta. Sus vecinos pensaban que Ricardo había recibido una herencia o había ganado la lotería. Ricardo les decía que había hecho buenas inversiones. Mientras tanto, en Torres del Bosque, los residentes ocasionalmente notaban que faltaban objetos, pero nunca sospecharon un patrón criminal. Señora Beatriz Santander, qué extraño. No encuentro mis pendientes de esmeraldas. Tal vez los dejé en la casa de campo. Don Alberto Ruiz, estoy seguro de que tenía una botella de vino francés de 1982. Debe estar en algún lugar de la bodega. Doctor Fernando Castillo, mi reloj Cartier no está en el cajón donde siempre lo dejo. Quizás mi exesposa se lo llevó durante el divorcio. Los residentes se culpaban a sí mismos, a sus empleadas domésticas o a familiares, pero nunca sospecharon del confiable guardia de seguridad que había estado con ellos durante una década.
Ricardo había calculado psicológicamente que la gente rica, con tantas posesiones, no llevaría un inventario estricto de todo lo que tenían, y estaba en lo correcto. El primer problema surgió cuando llegó una nueva residente, detective Carmen Herrera, de la Policía de Investigaciones de Chile. Carmen acababa de divorciarse y había comprado un apartamento en el piso 14 con su liquidación matrimonial. Tenía 38 años, cabello castaño corto, ojos verdes alertas y el instinto desarrollado de alguien que había pasado 15 años investigando crímenes. Carmen trabajaba en la unidad de robos y estafas y tenía la costumbre profesional de notar detalles que otros pasaban por alto. 3 semanas después de mudarse, Carmen notó que faltaba un anillo de su abuela que había dejado en el tocador del dormitorio. «Esto es extraño», pensó Carmen. «Solo las empleadas de limpieza y el personal de mantenimiento tienen acceso a mi apartamento». Carmen no desestimó la pérdida como habían hecho otros residentes. En lugar de eso, hizo lo que hacía en su trabajo. Comenzó una investigación. Primero, habló con la empresa de limpieza. Las empleadas domésticas solo trabajaban durante el día y siempre en presencia de los residentes. Segundo, revisó los registros de mantenimiento. Solo Ricardo había entrado a su apartamento durante las últimas semanas para revisar un problema con el aire acondicionado. Tercero, Carmen comenzó a preguntar discretamente a otros residentes si habían perdido objetos recientemente. Lo que Carmen descubrió la sorprendió. En los últimos 2 años, al menos 15 residentes habían perdido objetos valiosos. Señora Santander, pendientes de esmeraldas, collar de perlas. Don Alberto, 2 relojes, 3 botellas de vino caro. Doctor Castillo, reloj Cartier, gemelos de oro. Familia Morrison, iPad, cámara profesional. Empresario Vega, dinero en efectivo, pluma de oro. El valor total de los objetos perdidos excedía los $200.000. Pero lo más interesante era el patrón. Todos los objetos habían desaparecido durante turnos de noche, cuando Ricardo estaba de guardia. Carmen revisó los horarios de trabajo de todo el personal de seguridad. Ricardo trabajaba turnos de noche el 80% del tiempo, mucho más que sus compañeros. Carmen decidió investigar a Ricardo discretamente. No podía usar recursos oficiales de la policía, porque no tenía evidencia suficiente para abrir un caso formal. Carmen comenzó a observar a Ricardo durante sus turnos de noche. Instaló una pequeña cámara de seguridad en el pasillo, cerca de su apartamento, dirigida hacia el corredor principal. También empezó a variar sus horarios de llegada a casa, regresando a veces a medianoche para observar los movimientos de Ricardo. Durante 2 semanas, Carmen no notó nada sospechoso. Ricardo hacía sus rondas normales, permanecía en su puesto de guardia y parecía cumplir con sus deberes profesionalmente. Pero la tercera semana, Carmen captó algo interesante en su cámara oculta. Era viernes por la noche, 1:30 de la mañana. Carmen estaba revisando las grabaciones de su cámara cuando vio a Ricardo caminando por el pasillo con algo en la mano que no debería tener: llaves maestras. Ricardo se dirigía hacia el apartamento 14C, donde vivía el empresario Joaquín Mendoza, que estaba de viaje en Brasil. Carmen observó cómo Ricardo usaba las llaves para entrar al apartamento de Mendoza. Estuvo adentro durante 8 minutos y salió con algo pequeño en el bolsillo. Carmen tenía su evidencia, pero necesitaba más para construir un caso sólido. Durante las siguientes 2 semanas, Carmen documentó 5 visitas nocturnas de Ricardo a apartamentos vacíos. Cada vez, Ricardo entraba con llaves maestras y salía con objetos pequeños. Carmen decidió tender una trampa. Le contó a Ricardo que se iría de viaje por 1 semana a visitar a su familia en Valparaíso. «Ricardo, ¿podrías vigilar mi apartamento mientras no esté? Tengo algunas joyas valiosas y me preocupa la seguridad». «Por supuesto, detective Herrera. Su apartamento estará completamente seguro». Antes de su viaje, Carmen colocó un objeto marcado en su tocador, un anillo con un rastreador GPS minúsculo en el interior. También instaló una cámara oculta en su dormitorio. Luego, Carmen se quedó en un hotel cerca del edificio y esperó. La segunda noche del supuesto viaje de Carmen, su cámara oculta captó a Ricardo entrando a su apartamento a la 1:15 de la mañana. Ricardo revisó rápidamente la sala y la cocina para asegurarse de que estuviera vacía. Luego se dirigió al dormitorio. En la grabación,
Carmen pudo ver cómo Ricardo examinaba las joyas en su tocador, eligiendo cuidadosamente el anillo marcado. Ricardo tomó el anillo, lo guardó en su bolsillo y salió del apartamento. Carmen siguió el rastreador GPS en tiempo real. El anillo se movió desde su apartamento hasta el cuarto de seguridad del edificio, donde permaneció hasta las 6 de la mañana. Luego se movió a la casa de Ricardo en San Miguel. Carmen tenía toda la evidencia que necesitaba. Carmen coordinó con sus colegas de la Policía de Investigaciones para obtener una orden de registro para la casa de Ricardo. El miércoles por la mañana, cuando Ricardo regresaba de su turno nocturno, encontró a 6 detectives esperándolo en su casa. «Ricardo Morales tiene derecho a permanecer en silencio», dijo Carmen mientras le mostraba la orden de registro. Lo que los detectives encontraron en la casa de Ricardo los dejó sin palabras. En el garage, Ricardo había convertido un cuarto en una bodega llena de objetos robados. Más de 300 piezas de joyería, 50 relojes de lujo, 200 botellas de vino caro, obras de arte, dispositivos electrónicos y $80.000 en efectivo. Ricardo había llevado registros meticulosos de cada objeto robado: fecha del robo, apartamento de origen, valor estimado, precio de venta. Era como el inventario de un negocio. El valor total de los objetos robados durante 8 años excedía $2 millones. Enfrentado con evidencia abrumadora, Ricardo confesó completamente. «Nunca quise lastimar a nadie», dijo durante el interrogatorio. «La gente del edificio tiene tanto dinero que pensé que nunca notarían algunas cosas perdidas». Ricardo explicó su sistema completo: cómo estudiaba a los residentes, cómo planeaba sus robos, cómo vendía los objetos. «Comencé porque necesitaba dinero para la operación de mi hijo, pero después se volvió fácil, demasiado fácil». Carmen le preguntó: «¿Nunca te sentiste culpable por traicionar la confianza de las personas que te empleaban?» Ricardo reflexionó. «Al principio sí, pero después me convencí de que era como un impuesto secreto a los ricos. Ellos tenían tanto, yo tenía tan poco». Ricardo Morales fue condenado a 12 años de prisión por robo con fuerza mayor y abuso de confianza. Sus bienes fueron confiscados para compensar a las víctimas. Torres del Bosque implementó un nuevo sistema de seguridad con cámaras en todos los pasillos y un protocolo estricto para el acceso a los apartamentos. Los residentes recuperaron muchos de sus objetos robados, pero la confianza se había perdido para siempre. Varios se mudaron del edificio. Detective Carmen Herrera recibió una condecoración por resolver el caso. Se convirtió en la nueva presidenta del Comité de Seguridad del edificio. La familia de Ricardo perdió su casa y sus ahorros. Sus hijos tuvieron que dejar las universidades privadas y buscar becas en instituciones públicas. Esteban, el tasador, fue arrestado como cómplice y condenado a 5 años de prisión por receptación. 3 años después, el edificio Torres del Bosque cambió su nombre a Residencial Las Condes, para distanciarse del escándalo. La historia de Ricardo se convirtió en un caso de estudio en las academias de policía chilenas sobre crímenes de confianza y la importancia de la verificación de antecedentes del personal de seguridad. Esta historia nos enseña que la confianza es el fundamento de cualquier relación, ya sea personal o profesional. Ricardo tenía acceso completo a las vidas y propiedades de 180 familias y traicionó esa confianza durante 8 años. Los residentes creían que estaban pagando por seguridad, pero en realidad estaban financiando su propio victimario. ¿Qué opinas sobre las acciones de Ricardo? ¿Crees que sus circunstancias iniciales justifican lo que se convirtió en años de robo sistemático? ¿O piensas que una vez que cruzó esa línea, no había excusa para continuar? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque cada historia de traición también es una historia sobre las decisiones morales que enfrentamos cuando nadie nos está viendo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la seguridad en tu propio hogar, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias reales que te harán ver el mundo desde una perspectiva diferente.